Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. Tenemos un problema con una Chevrolet Captiva y no solamente te quiero traer el problema, sino la solución a este problema. Datos interesantes con respecto a una Chevrolet Captiva con el motor Ecotec 2.4. El problema que presenta esta Chevrolet Captiva en esta oportunidad es que el electroventilador está encendido constantemente. Cuesta encender el vehículo y la temperatura en el tablero indica -40 cuando el vehículo está completamente frío. Nos los han traído y vamos a solucionar ese problema. Cuando nosotros procedimos a escanearla, nos indica un código muy en particular, el código P0118, que es tensión alta en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Y la vamos a solucionar. Ese código lo vamos a solucionar. También tenemos el santísimo P0300. Este código P0300 es muy habitual en estas camionetas, pero es posible que este código P0300 me lo esté generando el código P0118 porque tenemos problemas con el sensor de temperatura. Pero ¿cómo es posible que el sensor de temperatura me genere un código alternativo? Bueno, hay una lógica, ya que el sensor de temperatura no solamente es el encargado de indicarnos a nosotros la temperatura del motor, sino que también es el indicado por medio de la computadora. Lógicamente, él envía una señal de voltaje a la computadora y le va a indicar a la computadora si el motor está frío o está caliente. Cuando está frío el motor, cuando tú enciendes el vehículo en las mañanas y está frío el refrigerante, él indica a la computadora que el motor está frío. La computadora asimila dicha información y va a ampliar los pulsos de inyección. Entonces, cuando este sensor de temperatura está malo, vamos a tener alto consumo de combustible. Por ende, en este caso, tenemos que el sensor de temperatura le está indicando a la computadora, cuando está frío, no lo hemos encendido, que tenemos una temperatura de -40. Lo vemos reflejado en el escáner y lo vemos reflejado en el tablero de esta camioneta, porque la Chevrolet Captiva tiene esa posibilidad de nosotros poder ver en el display la temperatura. Y nos está indicando que tenemos -40 grados. Mira cómo varía la temperatura, -40 y luego sube a 13 grados. Nuestro sensor de temperatura está trabajando de mala manera. Aquí te voy a demostrar si es el sensor de temperatura o es el cableado o es el conector de dicho sensor y cuál es el valor que llega al conector del sensor de temperatura. Prácticamente nuestro sensor de temperatura es un termistor que va a variar su resistencia dependiendo la temperatura de refrigerante en esta ocasión. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, menor será la resistencia del sensor de temperatura. Y mientras menor sea la temperatura, mayor será la resistencia. Es necesario saber esta información para entender cómo trabaja nuestro sensor de temperatura. Aquí hemos encendido nuestro vehículo y vemos que no indica temperatura en el tablero de la camioneta. Y por medio de nuestro escáner tenemos una temperatura de -40. La computadora asimila que tenemos problemas con el sensor de temperatura porque ya ha transcurrido más de 2 minutos y el sensor de temperatura le está indicando a la computadora que tenemos una temperatura de congelación, o sea, tenemos -40 grados. La computadora asimila dicha información, se enciende la luz del check engine y nos está indicando que tenemos que corregir este problema, porque si tenemos una temperatura de -40 grados, la computadora también asimila dicha información y va a inyectar más combustible de lo normal. Por ende, cabe entre las posibilidades que en tu camioneta tengas un alto consumo de combustible, le va a costar encender en las mañanas, el humo negro por la salida del escape o va a tener mucho olor a gasolina en la parte trasera por el tubo del escape. Todo esto lo produce el sensor de temperatura y lógicamente el electroventilador va a estar encendido constantemente. Vamos a corregir este problema y quédate hasta el final y suscríbete a este canal, el cual estamos subiendo cada día contenido mejorado. Ya hemos tenido esta camioneta encendida por unos cuantos minutos.
la temperatura del refrigerante en el tablero no se mueve por nada del mundo y por medio de nuestro escáner tenemos que la temperatura es de menos 40 grados. ¿Tienes alguna duda? Quédate hasta el final porque vamos a solucionar este problema. Mayormente es el sensor de temperatura, pero no, si no es el sensor de temperatura puedes errar y es lo bueno de este video porque también te voy a demostrar cuáles son las señales que llegan a dicho conector de este sensor de temperatura. Evidentemente no se quiere elevar. También vamos a notar que las oscilaciones van a ser constantes, van a elevarse las oscilaciones, o sea, las RPM se van a elevar y van a descender. No va a ser el ralenti estable, el ralenti no va a ser estable. Ya estamos en la parte delantera de la camioneta. Tenemos que retirar esta caja filtro o esta tubería que es del flujo de aire, la vamos a retirar y vamos a retirar la tapa que dice Ecotec. Este motor es el 2.4 Ecotec que lo posee la Chevrolet Captiva Sport y otras camionetas de esta compañía. El sensor de temperatura se ubica en la parte trasera, cerca del sensor de oxígeno. Fíjate, ya está el sensor de oxígeno prácticamente debajo del cuerpo o del múltiple de escape. Ahí está, este es el conector, posee 2 cables o 2 pines. Es recomendable hacer este procedimiento cuando la camioneta está completamente fría o cuando el motor de tu camioneta está completamente fría porque está cerca al múltiple del escape y te puedes quemar y no es recomendable quemarse ni loco que fuéramos. Entonces aquí también te voy a demostrar que es lo primero que vamos a hacer es revisar que los valores que lleguen al conector estén en perfecto estado. Vamos a abrir el switch, lo vamos a colocar en posición de on con el motor apagado. Multímetro en posición de voltaje, negro del multímetro al negativo de batería. Y con el rojo del multímetro vamos a pinchar uno de los pines del conector. En uno de los pines tenemos que tener 5 voltios de alimentación del sensor. Y en el otro vamos a tener un pequeño voltaje que este viene siendo la tierra o la masa de computadora. Todo esto proviene de computadora. Entonces es evidente que tenemos los 5 voltios de alimentación y la tierra o la masa del sensor de temperatura. Las dos señales vienen de la computadora. Si estas señales no llegan al conector, tienes que revisar el ramal completo desde el conector hasta la computadora, aunque casi nunca falla, pero cabe entre las posibilidades. Si nosotros conectamos los 2 cables del multímetro a los 2 pines del conector, independientemente un cable en cada polo, tenemos que tener un voltaje de 3.5 a los 5 voltios. Es un rango estimado, tiene que estar dentro de los 3.5 a los 5 voltios. Dependiendo de la camioneta o de tu vehículo, eso también va a variar. No todo el tiempo va a ser igual, de 3.5 a los 5 voltios. Ese es el voltaje que tenemos que tener cuando nosotros lo medimos directamente en los 2 cables o en los 2 pines del conector del sensor de temperatura de esta Chevrolet Captiva. Entonces, todo está perfectamente en el conector del sensor de temperatura. No es una señal que viene de computadora. Por ende, vamos a retirar el sensor de temperatura con una llave 19 milímetros. El cuadrante del sensor de temperatura es para una llave 19 milímetros. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claros. A dicho conector del sensor le llegan 5 voltios, que son ese voltaje de alimentación, y una tierra o una masa. Entonces, ¿cómo trabaja nuestro sensor de temperatura? Esos 5 voltios van a variar dependiendo la resistencia de nuestro sensor de temperatura. Pero la resistencia va a variar también dependiendo de la temperatura del refrigerante. Entonces, ese voltaje va a variar a medida que la temperatura de nuestro motor suba o disminuya. Esa es la señal que va a llegar a la computadora y de esa manera nuestra computadora o nuestro módulo de control electrónico va a determinar la temperatura del refrigerante. Si está frío, amplía los pulsos de inyección. La ignición o el encendido en las mañanas va a ser bueno, va a encender de una buena vez. Cuando este sensor de temperatura está malo, no va a encender rápidamente,
vamos a tener un olor de combustible o de gasolina por la parte trasera en el tubo del escape. Tal vez se puede presentar un humo negro por la salida del escape y el ralenti va a ser completamente inestable. Se puede presentar oscilaciones. En particular, esta camioneta tenía oscilaciones. Las RPMs subían y descendían notablemente. Aquí tenemos el sensor de temperatura de esta camioneta, de esta Chevrolet Captiva. Recomendación: hacer esta práctica o este trabajo cuando está completamente frío, ya que te puedes quemar. Este cliente en particular utiliza simplemente agua, H2O, no utiliza refrigerante. No me juzguen a mí, juzguen al cliente, porque cada quien hace con sus vehículos lo que quiere. Entonces ya hemos retirado con una llave 19 milímetros este sensor de temperatura. Aquí tenemos uno nuevo y como sabemos que este sensor de temperatura prácticamente es un termistor que varía su resistencia dependiendo la temperatura, le podemos revisar la resistencia. Valga la redundancia, con un multímetro en escala de ohmios, vamos a intervenir los dos pines del conector. Yo me ayudo de dos cables y en los dos pines de este sensor de temperatura tenemos que tener una resistencia de 2 a 3 kilo ohm cuando está a temperatura ambiente. De igual manera, aquí en la parte superior te dejo una tabla para que puedas apreciar de mejor manera cuál es la resistencia dependiendo de la temperatura del sensor. Pero mayormente cuando tenemos una temperatura ambiente, la resistencia para estas camionetas debe de variar dentro de los 2 a 3 kilo ohm. Eso es un dato que tienes que tener en cuenta, o si tú quieres revisarle la resistencia a tu sensor de temperatura. Ya lo hemos instalado, vamos a armar todo en la parte delantera. Nos hemos adelantado bastante porque no queremos que este video se haga tan extenso. Hemos revisado nuestro sensor de temperatura. Evidentemente está malo porque las señales que llegan al conector del sensor están buenas. Una recomendación: si tú ves que el conector del sensor de temperatura está en mal estado, lo puedes reemplazar. No hay una polaridad, por así decirlo, ya que esto es una resistencia y la resistencia o el termistor no tiene una polaridad en sí. Es una recomendación que te doy porque mayormente también los conectores tienden a aislar, por así decirlo, no terminan conectándose bien en los pines del sensor de temperatura. Recomendación: si lo ves malo, reemplázalo. Eso no vale mucho y tampoco te vas a equivocar, ya que el termistor no tiene una polaridad. Vamos a escanear esta camioneta, pero antes de ello, mira la temperatura en el tablero. Ahora sí, tenemos una temperatura real de 39 grados. Acabamos de reemplazar el sensor de temperatura. Obviamente estaba fría la camioneta, pero la temperatura que me indica el sensor de temperatura, valga la redundancia, es de 39 grados. Nosotros vamos a proceder a revisar otra vez con nuestro escáner. Revisaremos y vamos a eliminar los códigos de avería que tenemos almacenado, porque obviamente manipulamos el sensor de temperatura y ese código tiene que estar registrado, y si hay otro código de avería también lo vamos a eliminar. Vamos a entrar aquí en la parte que dice leer códigos de fallo, pantalla de TC, y evidentemente tenemos 3 códigos. Los vamos a eliminar. Uno de ellos es referente al sensor de temperatura, el P0118. Eliminamos todo, ha quedado en OK. Volvemos a revisar. No tenemos código de fallo. Todo está trabajando correctamente. Vamos a los flujos. Flujo de datos o los datos en vivo, datos del motor. Y vamos a revisar si la temperatura que me está indicando en el tablero es real por medio de nuestro escáner. Nuestro escáner nunca nos va a mentir, o por lo menos a mí nunca me ha mentido. Entonces eso es lo que vamos a corroborar. Aquí, bueno, creo que me equivoqué, me salí, voy a volver a entrar y voy a cambiar la medida. Voy a cambiar la medida porque estaba en Fahrenheit y lo que queremos ver es en Celsius o en grados Celsius. Vamos a cambiar allá la medida o la unidad. Y tenemos que la temperatura del refrigerante del motor es de 39 grados Celsius, lo mismo que me está indicando en la pantalla de esta camioneta. Temperatura del refrigerante 39 grados Celsius, si no me equivoco. Entonces está perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender nuestra camioneta
Evidentemente ahora sí notamos que encendió rápidamente, las RPMs están un poquito elevadas porque está frío el motor, lo acabamos de encender y va a ir descendiendo a medida que la temperatura se vaya elevando. Esa función también es delegada al sensor de temperatura. Entonces el sensor de temperatura no solamente es el que te va a indicar la temperatura del refrigerante del motor, y no solamente también es el que te va a encender el electroventilador. Juega un papel fundamental el sensor de temperatura en el sistema de inyección de tu vehículo. Puede que tengas un elevado consumo de combustible porque el sensor de temperatura está en mal estado. Ahí es donde muchas personas no entienden que el sensor de temperatura es muy importante para el funcionamiento correcto de nuestro motor, para que la mezcla entre aire y combustible sea la ideal. Vamos a dejar que se eleve la temperatura y vamos también a darte esta información. ¿A qué temperatura enciende el electroventilador en esta camioneta Chevrolet Captiva? Creo que también aplica esta información para la 3.2 o la V6. ¿Sí? También aplica esta información. Creo que sí, porque es el mismo sensor. He trabajado también con los motores V6 o 6 en B y es el mismo sensor de temperatura. También posee dos cables y también le tiene que llegar 5 voltios de alimentación y una tierra o una masa. Llenamos nuestro refrigerante a su nivel máximo, pues en esta oportunidad no es refrigerante, lamento decirte eso, es agua lo que utiliza el cliente y es muy malo porque el sensor de temperatura se avería o se daña porque también se utiliza solamente agua y no se utiliza el refrigerante indicado por el fabricante. La temperatura se ha elevado notablemente. En el tablero nos indica 102 grados Celsius. En nuestro escáner nos indica también 102 grados Celsius. Ya tenemos 103 grados Celsius en nuestro escáner y vamos a ver si en el tablero también se elevó. Se tiene que haber elevado porque la temperatura máxima de este motor o de esta camioneta es de 103 grados. El electroventilador enciende a los 103 grados Celsius. A esa temperatura, cuando llega la temperatura de tu motor a ese nivel, el sensor de temperatura le va a enviar la señal a la computadora que necesitamos refrigeración. La computadora recibe dicha información, envía una señal al relevador de los electroventiladores o del electroventilador y el electroventilador acciona a los 103 grados, haciendo descender notablemente la temperatura, la cual la vamos a ver en el tablero de nuestro vehículo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Hemos solucionado este problema. Te he dado datos interesantes. En esta oportunidad y en la mayoría de las veces o en la mayoría de los casos es el sensor de temperatura que está malo. Pero bueno, así lo que hicimos en esta oportunidad. Si te gustó, dale like, suscríbete. Hasta la próxima.